Hola a todos, soy un radioaficionado de aquí de la comarca de la Vega Alta. Mi nombre es Juan Antonio y mi distintivo de llamada es EA4CYQ. Pertenezco al Radioclub Extremeño Francisco de Orellana y os he preparado una presentación acerca de la radioafición. Ya que no he tenido la oportunidad de enseñárosla en persona, quería que al menos conocierais quién os habla en la presentación. Desde aquí, desde mi estación de radio, os deseo lo mejor de lo mejor. Esta presentación nació como idea de colaboración que nos ofreció José Miguel Pineda Sánchez para la Semana Cultural y Científica que estabais preparando en junio. La idea un poco es abriros una ventana nueva, yo creo que nueva y diferente, porque todos tenéis seguro una idea de lo que es la radioafición y los radioaficionados. Pero yo creo que no tenéis la idea correcta. A ver si cuando termine la presentación os consigo haber abierto esa ventana a la realidad. Estos son todos los temas que quiero trasladaros y como vamos a ir uno por uno, pues no me hago más extenso. Vamos a intentar definir o identificar qué es la radioafición en 6 renglones. Fijaros, el primero dice que un radioaficionado es un experimentador nato. Seguro que esa idea no la teníais. La radioafición abarca mucho. Lo veremos en las siguientes presentaciones. Y por lo tanto hay muchos sitios donde experimentar, hasta el punto de que es imposible que una persona experimente todo lo relacionado con la radioafición. Es un hobby que parecía condenado a extinguirse, en el sentido de que cuando apareció la telefonía móvil parece que ya no tenía sentido un radioaficionado. Yo he conocido épocas en las cuales los viajantes de los vehículos, los camioneros, solo podían comunicarse con una emisora. Hoy en día con la telefonía móvil no solo se comunican, se mandan imágenes, se mandan vídeos, audios, incluso se pueden ver películas. O sea que, pero sin embargo, Internet y las comunicaciones y los grupos sociales han ayudado a que las personas que quedan dentro de la radioafición realmente la sientan, la disfruten y se sientan unidas. Por lo tanto, la radioafición es una mezcla entre ciencia y diversión. Practicar la radio puede ser muy sencillo o muy complicado, como cualquier cosa en la vida según con la profundidad con la que te la tomes. Por suerte, la radiofrecuencia está cambiando día a día, minuto a minuto, y eso nos hace que seamos experimentadores. Y no solo experimentadores, sino divulgadores de todo aquello que aprendemos. El carácter experimentador de los radioaficionados está reconocido por las autoridades a nivel internacional. Fijaros que el cuadro de frecuencia es limitado, es finito, o sea, existen una serie de frecuencias en las cuales se pueden hacer comunicaciones. Y en ese cuadro de frecuencia dice, aquí se emite la radio comercial, aquí se emite la emisora de televisión, aquí la emisora de televisión digital, aquí la telefonía móvil de 3G, aquí la de 4G, aquí la de 5G, aquí la comunicación de telemetría entre las empresas que tienen equipos que controlar a nivel de radiofrecuencia. Y a nosotros, a los radioaficionados, nos tienen hecho un hueco, pero no un hueco, sino muchos huecos. Fijaros que en cada banda, en cada frecuencia, nos tienen dado un pequeño hueco. Nos tienen dado 200, 300 kilohercios, 5 megahercios, en todo el margen de espectro de radiofrecuencia. Aquí está representado solamente hasta 3,5 gigahercios. ¿Por qué no lo tienen asignado? Porque cada frecuencia, cada banda,
se comporta de una forma diferente. La forma de propagación según la hora del día, según el estado de la ionosfera, según si hay humedad en el ambiente. Entonces, según las condiciones cambian, las bandas se comportan de forma diferente. Y los radioaficionados experimentamos con antenas, con tipos de modulación en cada una de las bandas. Y se consiguen comunicados impresionantes. Algunos os comentaré más adelante. La forma más fácil y más intuitiva de comunicarse dos estaciones es en vista directa, ¿no? La luz, por ejemplo, es un tipo de radiofrecuencia, de una frecuencia específica, y con dos linternas nos podemos comunicar muchos kilómetros. Claro, si queremos comunicarnos a más kilómetros, pues necesitaremos repetir o rebotar nuestra señal. Si la queremos repetir, pues tenemos el caso más claro, por ejemplo, son los repetidores de televisión que repiten la señal para que gente que está al otro lado de una sierra la puedan recibir, o la telefonía móvil es el caso más común, ¿no? Vayan andando por la carretera y cada 15-20 kilómetros, cada 8 kilómetros hay un repetidor y se van enlazando de un repetidor a otro. Esta es la forma más sencilla de comunicarse. Pero los radioaficionados intentamos utilizar una capa que está en la atmósfera que se llama la ionosfera. La ionosfera es una capa cargada de iones. La cantidad de iones que tiene esta capa depende de las tormentas solares. Existe un ciclo solar cuya mayor actividad, el ciclo es cada 11 años. Entonces, cuando hay mucha actividad solar, que se ve porque hay muchas manchas solares, la ionosfera está muy excitada, tiene mucha cantidad de iones y refleja la radiofrecuencia, va muy bien. Y cuando está el ciclo bajo, pues la refleja muy mal. Además, la ionosfera tiene otra característica, y es que según a la hora del día, según sea de día, de noche, pues la altura de la ionosfera cambia. Entonces, los radioaficionados utilizamos una serie de frecuencias de baja energía que se llaman, baja frecuencia, para rebotar en esta capa y hacer contactos, por ejemplo, con Nueva Zelanda o con el Caribe. El Caribe está cerca, con Oceanía, con Indonesia, sin problema ninguno, rebotando varias veces entre la atmósfera, entre la ionosfera y la Tierra. Entonces, según la hora del día, a la altura de la capa y según la frecuencia, pues podemos conseguir saltos más grandes. Sin embargo, esto solo es útil para frecuencias de baja energía, dijéramos por debajo de 70 MHz. Las frecuencias de 70 MHz para arriba tienen tanta energía que son capaces de atravesar la ionosfera, con lo cual no pueden utilizarla para rebotar. Entonces, si queremos comunicarnos con otras estaciones terrestres sin salir a la atmósfera, utilizaremos frecuencias de baja frecuencia que tienen menos energía. Si queremos utilizar en frecuencias espaciales para poder hablar con satélites y otras formas, pues tenemos que utilizar frecuencias de mayor energía. Bueno, a ver si con esta pantallada os sorprende un poco. Mirar, otra característica que tiene la radiofrecuencia de frecuencias altas, que tiene mucha energía, no solo es que es capaz de atravesar la ionosfera, sino que tiene capacidad de rebotar en objetos que no tienen por qué ser metálicos. Mirad, el primer ejemplo que os pongo, que pone ahí Aircraft Scatter, es que los radioaficionados utilizamos los aviones para rebotar nuestra señal y hacer comunicados entre nosotros. Cuando hablamos de comunicados, a veces hablamos comunicados de voz,
y a veces hablamos de comunicados digitales, con tramas digitales, con ordenadores que mandan señales, se transmiten a través de una emisora, esta señal rebota y la recibe otro radioaficionado. Bueno, pues como el recorrido de los aviones es conocido y predecible, y hay rutas de aviones, pues se aprovechan esas rutas de aviones, se orientan las antenas hacia ese paso de aviones, y los radioaficionados podemos intercambiar información rebotando en los aviones. Mirar el dibujo superior derecho que pone Meteor Scatter, es que los radioaficionados también aprovechamos las lluvias de estrellas conocidas. De las más conocidas pues están las Leónidas, las Perseidas, las Gemínidas, sabemos cuándo van a ser. Bueno, pues utilizamos esa lluvia de estrellas, que suelen durar un par de días, 3 a veces, pues para rebotar nuestra señal. Claro, vosotros diréis, no estáis bien de la cabeza, ¿no? No, somos experimentadores, nos gustan las señales débiles, nos gusta lo difícil, y es posible. Y alguien podrá decir, pero esto será una cosa anecdótica. No. En una lluvia de estrellas de 2 días se hacen miles de comunicados entre radioaficionados. Y por último, la imagen de abajo a la derecha, pues expresa que se pueden establecer comunicados rebotando en la Luna. Claro, algunos podréis decir, ¿qué me estás contando, Juan Antonio? Ahora os lo amplío en la siguiente presentación. Bueno, esto del rebote lunar, que os puede parecer de chiste, mirad, en la foto de la derecha veis una antena, ¿no? Bien, esa antena es un diseño eléctrico de un radioaficionado alemán, se llama Hartmut, el indicativo es DG7YBN, es una matrícula que nos dan a los radioaficionados la administración de telecomunicaciones en cada país. Bueno, pues uno de sus hobbies es el diseño de antenas. Las antenas, según la frecuencia, según el ancho de banda que queramos cubrir, según la fórmula de los lóbulos de radiación, pues existen programas de modelado para diseñar antenas. Y este hombre optimiza antenas. Y yo le dije, oye, Hartmut, quiero construir esta antena tuya, pero no tengo estos tubos de aluminio, no son de 10 milímetros de diámetro, son de 12. Bueno, pues él me modeló la antena según el material que yo tenía para construirla. Y esta antena está construida por mí. Yo soy un vecino vuestro, soy un radioaficionado, no soy un extraterrestre, O sea que es algo cercano y que se puede hacer. Y entonces construí la antena. Bueno, pues esta antena la construí, la ajusté, y con mi emisora, que se ve en la foto superior izquierda, se ve en la emisora y un ordenador, pues me fui un fin de semana a una casa de campo de otro radioaficionado, un sitio con poco ruido radioeléctrico, poca interferencia de bombillas LED que hacen mucho ruido, y de la telefonía móvil y de los telemandos de las puertas. Claro, estamos hablando de señales muy débiles que van y vienen a la Luna. Bueno, pues en 6 horas que tuve la estación activa, desde que la Luna salió hasta que pasó por el sur, la máxima elevación, fui capaz de contactar con 40 estaciones de todo el mundo, desde Japón, pasando por Indonesia, Sudáfrica, por ejemplo, hasta estaciones de la costa oeste de Estados Unidos. Y bueno, con esto quiero decir que parece una cosa muy lejana lo de experimentar, parece que hay gente que está metida en un laboratorio, pero este hobby nos permite aprender y hacer cosas tan bonitas como esta. Esta es una de las partes del hobby de la radioafición que más me gusta, con otra que os comentaré más adelante. Solo un detalle antes de seguir. Fijaros que la radiofrecuencia, igual que la luz, viaja a 300.000 kilómetros por segundo. La Luna varía un poco, pero tiene una media de 360.000 kilómetros de distancia. Significa que la señal que emito, yo la puedo emitir, dejo de emitir, la señal viaja a la Luna
vuelve y tarda 2,4 segundos en volver. O sea, yo puedo escuchar mi propio eco. Emito una señal durante un segundo, dejo de emitir y a los 2,4 segundos puedo recibir mi propia señal. ¿Os parece curioso? Bueno, cambiamos un poco de tercio. En esta pantallada vamos a hablar de algo completamente diferente, quizás de una parte social de la radioafición, ¿no? Todos habéis oído hablar de protección civil. Bueno, pues protección civil la forman en gran parte voluntarios y es una fuerza alternativa para ayudar a la población en muchos casos de desastre o catástrofe. Ahora lo hemos visto con el tema del coronavirus, que había gente de protección civil repartiendo mascarillas. Bueno, pues dentro de protección civil hay una rama que se llama REMER, que significa red de emergencia, que tiene sus propios repetidores, tiene su propia infraestructura, y los radioaficionados podemos pertenecer a esta red. De manera que cuando se nos solicita, pues somos puntos de comunicación para poder transmitir información, muchas veces imprescindible y necesaria. Alguna experiencia que he vivido os lo cuento en la siguiente presentación. Al hilo con la pantalla anterior, mirad, en España no, gracias a Dios, no estamos acostumbrados a catástrofes, ¿vale? Aquí no solemos tener huracanes, ni grandes terremotos, ni maremotos, ni cosas de esas. Entonces, la verdad es que somos un poco ajenos a lo que pasa en el mundo. Cuando yo empecé con la radioafición, pues mirad, en el año 1972 ocurrió el terremoto de Managua, en Nicaragua. En 1972 no existía la telefonía móvil. Hubo 19.000 muertos y 20.000 heridos. La capital de Managua prácticamente fue destruida. Pues yo conocí a los radioaficionados de aquella época que montaron a nivel mundial una red con varias estaciones de Nicaragua por el simple hecho de que los familiares que tenían aquí en Europa, en América, que tenían familias en Nicaragua, supieran si estaban vivas o no. Y eso me acuerdo yo haberlo escuchado. Claro, en aquella época no había nada, ni internet, ni telefonía móvil, ni nada, ¿no? Lo siguiente que os pongo, la palabra guerra os puede resultar rara, ¿verdad? Y esta es muy reciente, ¿no? En 1998 fue la guerra de Kosovo, Serbia y Montenegro. Aquí sí teníamos internet, había comunicaciones, ¿no? Esta también la viví. Y fijaros, tengo una imagen grabada de un radioaficionado de Montenegro que salía todas las tardes a la misma hora, pues a contar un poco cómo iba o cómo había ido el día, ¿no? Y me acuerdo perfectamente de estar hablando y oírse a través del micrófono un estruendo grande, dejar de emitir y todo el mundo en silencio, claro, y volver esta persona a salir y decía que había caído una bomba en las proximidades de su casa, ¿no? Y fijaros que un radioaficionado no necesita internet, ¿eh? O sea, necesita, mirad, fijaros las fotos que os he puesto abajo, una batería de un coche, una antena sencilla y tiene el mundo entero a sus pies. Hay otras catástrofes, os pongo aquí el tema del tsunami que hubo en el Índico en el 2004, el huracán Katrina, que os suena a la mayoría, lo habéis vivido o lo habéis oído en noticias, ¿no? El terremoto de los últimos de Sichuan en China, o el huracán María de Puerto Rico, que dejó también bastante catástrofe. Bueno, pues cuando fallan todas las comunicaciones, falla internet, falla la telefonía móvil, casi la única forma de comunicarse es vía radiofrecuencia con este sistema que parece tan pobre, tan arcaico, tan primitivo. El resto de la presentación vamos a ver varias pantalladas enfocadas a la
comunicaciones vía satélite que hacen los radioaficionados y que es otra parte de mi hobby que llevo muchos años practicando. Para poder comunicarnos con los satélites tenemos que utilizar frecuencias pues de 70 a 80 MHz para arriba, porque si no la ionosfera nos bloquea. Los satélites de radioaficionados permiten comunicaciones entre radioaficionados en todas las modalidades, en fonía, hablado, se pueden transmitir imágenes, se pueden utilizar protocolos digitales. Hay muchos satélites de radioaficionados que son proyectos educativos, generalmente de universidades, de telecomunicaciones, que hacen su proyecto fin de carrera relacionado con satélites, buscan financiación, los lanzan y suelen llevar experimentos, pues experimentos de gravedad o de luz o de radiación, y esa información la transmiten estos satélites hacia la Tierra en forma de telemetría, en forma de información digital. De la misma forma, por ejemplo, que un avión transmite sus datos de velocidad, altura, temperatura, lo transmite en forma digital. Un caso especial, porque es el único satélite habitado por el hombre, es la Estación Espacial Internacional, que también hablaremos extensamente. Y lo que os comentaba, en muchas frecuencias y muchas formas de modulación. Con esta transparencia, y solo porque tengáis un poco de cultura de cómo se clasifican los satélites según el tipo de órbita que describen. Los satélites que están más cerca de la Tierra suelen describir una órbita baja, se suelen llamar LEO, Low Earth Orbit, y su órbita suele ser, siempre tienen algo de electricidad, no son completamente circulares, y suelen estar a una distancia inferior a 2.000 kilómetros. La ISS, la Estación Espacial Internacional, está dentro de este margen. Los siguientes satélites están un poquito más lejanos, suelen ser en la órbita media, y en esta órbita están, por ejemplo, los satélites de la red de GPS, de las dos redes de GPS que tenemos conocidas. Después hay satélites que tienen una órbita elíptica, que se acercan a la Tierra pues prácticamente a la altura de los satélites LEO, y sin embargo se alejan hasta la órbita de los satélites geoestacionarios. Esta órbita elíptica se llama Molniya, es una órbita un poco singular, pero los radioaficionados hemos tenido varios satélites en esta órbita y nos permite comunicaros prácticamente con el 80% del globo terráqueo, ¿no? Por último, los satélites geoestacionarios. Tengáis bien claro que la órbita geoestacionaria está sobre 36.000 kilómetros, se considera Patrimonio Nacional de la Humanidad, y para situar un satélite allí pues tiene que cumplir una serie de condiciones, y es el satélite típico de televisión vía satélite. Es una órbita que tiene la característica de que los satélites que se sitúan allí giran a la misma velocidad que la Tierra. Entonces no tenemos que dirigir las antenas a los satélites, la antena la dejamos fija, la Tierra va girando y el satélite gira con nosotros. Solo comentaros una cosilla. Fijaros que existen unas franjas aquí como marrones, rosas, que son los cinturones de Van Allen. Los cinturones de Van Allen tienen protones de alta energía, que es una radiación bastante mala para la electrónica. Entonces se intenta que los satélites no estén permanentemente en estos cinturones, ¿vale? Los pueden atravesar, pero toda la electrónica que llevan los satélites tiene que estar muy muy protegida contra las radiaciones. En esta pantallada quiero que veáis no los satélites según el tipo de órbita por la distancia a la Tierra, sino por el ángulo que forma la órbita con respecto al ecuador. Fijaros que los satélites GEO están prácticamente en el ecuador de la Tierra, y sin embargo hay otros satélites que tienen una inclinación con respecto a esta órbita.
Cuanto más se acerca su órbita a un ángulo tal que se acerca a 90 grados con respecto al ecuador, o sea que pasan por los polos, serían satélites de órbita polar, ¿vale? Aunque ahí está representado que un satélite MEO tiene cierta inclinación a un satélite LEO, se pueden lanzar con el ángulo que queramos con respecto al ecuador, ¿vale? Lo que pasa que normalmente suelen ser órbitas que están entre la ecuatorial y la polar, para permitir que en un día pues cubra el 100% del globo terráqueo. La imagen que vemos en la parte superior, veis que está representado el mapa mundial, una serie de círculos, ¿no? Cada uno de esos círculos representa un satélite, son de órbita baja, están a lo mejor a 700 kilómetros, 500 kilómetros a la altura de la Tierra. Entonces ese redondel representa lo que el satélite es capaz de ver. Y los radioaficionados podemos utilizar estos satélites para comunicarnos entre nosotros siempre que estemos dentro de ese círculo. El satélite se está moviendo. Aproximadamente tardan 1,5 horas, hora y media en dar la vuelta a la Tierra. Entonces tenemos que aprovechar con el software que tenemos de predicción del satélite cuándo va a pasar por donde nosotros vivimos y utilizar ese satélite para comunicarnos. Estos satélites, te digo, son de órbita baja. Y la imagen que tenéis abajo a la izquierda, sin embargo, es de un satélite geoestacionario. Fijaros que es un satélite que está en el Ecuador y que es un satélite típico de televisión, ¿vale? Y puede alguien desde la esquina de Brasil puede establecer comunicados perfectamente con la India, incluso con Indonesia. Pues mira, recientemente os tengo que contar que unos radioaficionados alemanes, en colaboración con los saudíes, pues en un satélite de televisión saudí nos han permitido poner un transpondedor para radioaficionados. Y podemos hacer comunicados en voz, hablando, desde Brasil hasta Indonesia, con este satélite. Este satélite se llama QO100. Y bueno, la verdad que es una virguería. Y ahora en los últimos desastres que ha habido, incluso se han habilitado dentro de este satélite frecuencias específicas para poder tratar emergencias entre diferentes países. Este satélite, vosotros en el instituto tenéis una antena montada, una parabólica y un receptor, y podéis escuchar las comunicaciones entre los radioaficionados. Es una pena porque habíamos pedido incluso a Telecomunicaciones un indicativo especial para que vosotros pudierais establecer comunicados con los radioaficionados. Por el tema del coronavirus ha sido completamente imposible, y el año que viene a ver si hay suerte y podemos relanzar este proyecto tan bonito. Bueno, todos habéis oído hablar de la Estación Espacial Internacional. Es un reto de la humanidad que ha permitido, por la unión y el entendimiento de diferentes países a nivel mundial, Europa, Estados Unidos, Rusia, principalmente son las tres grandes potencias en el espacio. La India y China se están sumando, pues la unión de todos ha conseguido establecer esta estación en el espacio con astronautas de forma permanente. Es un reto tecnológico que nos permite hacer muchos experimentos. Pues bien, se ha creado un grupo internacional que se llama ARIS. ARIS son las iniciales de Amateur Radio International Space Station. Y es una colaboración que se ha creado entre los radioaficionados y la Estación Espacial Internacional, que entre otras cosas pues se ha enviado una emisora y una serie de antenas que han tenido que pasar un montón de requisitos, por supuesto. Se han montado en la Estación Espacial Internacional. Los astronautas que están en la
en la Estación Espacial Internacional son radioaficionados con indicativo conocido, la mayoría de ellos, y se ha establecido un planning para que los astronautas puedan establecer un contacto directo entre ellos y estaciones de radioaficionados que permitan pues establecer comunicados entre universidades, institutos, bueno, en casi con cualquier organismo relacionado con la educación, ¿no? No es un tema fácil el poder llegar a entrar dentro de este planning. Os puedo decir que vuestro profesor José ha luchado por ello años, lo ha conseguido, ¿vale? Y al final vais a poder disfrutar de un contacto en directo y además a través de una emisora de radioaficionados. En este caso no va a poder ser con una emisora que montemos nosotros, y ya lo comentaré más adelante. Deciros también, por curiosidad, que claro, la Estación Espacial Internacional da una vuelta a la Tierra casi cada hora y media, ¿no? Entonces el horario de los astronautas tienen que tener un horario, porque fijaros que cada 3/4 de hora es de noche, cada 3/4 de hora es de día. Se rigen por un horario que está referenciado como horario GMT o horario UTC, que es un horario próximo al horario solar de aquellas personas que viven cerca del meridiano de Greenwich. Dijéramos que su jornada laboral se parece a la de los europeos y por la tarde tienen algún ratito libre. Bueno, pues simplemente comentaros que algunas veces estos astronautas cogen la emisora dentro de frecuencias de radioaficionados y llaman, tienen una frecuencia establecida, y he tenido la suerte y la oportunidad de poder hablar directamente en voz con 3 tripulaciones diferentes de la Estación Espacial Internacional. O sea que es bastante fácil establecer contacto con ellos. El problema es disponibilidad. Y en el caso de los institutos, de las universidades, pues poder entrar dentro del programa ARIS. Solo comentaros algunos datos técnicos de la Estación Espacial Internacional. Tiene una órbita entre 402 y 406 kilómetros con respecto a la corteza terrestre. No es estable, tiene unos propulsores porque tiene mucha masa, entonces si no tuviera estos propulsores pues terminaría atraída por la Tierra. Entonces cada X tiempo pues tienen que arrancar los propulsores y subirse un poquito en altura. Cada órbita aproximadamente pasan por el mismo sitio de la Tierra aproximadamente cada hora y media. Aquí en la fotografía inferior izquierda os señalo dónde están las antenas de las emisoras de radioaficionados, y en la fotografía de la derecha pues el equipamiento que ha subido el grupo de ARIS allí arriba. Son emisoras comerciales pero que han pasado por laboratorios para ver que una serie de pruebas, ¿no?, de vibraciones, de interferencias, etcétera, porque si no, no se hubiera podido subir a la Estación Espacial Internacional. Bueno, ya por último os quería comentar porque vierais cómo es la estación terrestre a través de la cual vais a poder establecer comunicación con uno de los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Si todo hubiera ido bien, pues esta estación terrestre la hubiéramos montado. Tenemos capacidad aquí los radioaficionados de la zona, más que de sobra, para haber montado una estación automatizada que tiene unos requerimientos. El grupo ARIS pues pide que tiene que ser una antena con seguimiento automático por ordenador, que vaya orientándose hacia el satélite, y bueno, una serie de requisitos de potencia de transmisión, de capacidad de frecuencia. Incluso pide tener 2 estaciones operativas, por si fallara una, poder hacerlo a través de una segunda estación.
el contacto lo vais a hacer igual a través de una estación de radioaficionados, pero debido a la imposibilidad de poder reunir a bastantes personas por el tema del COVID-19, pues el grupo ARIS ha establecido que este contacto hay que hacerlo a través de Telebridge. Telebridge lo único que quiere representar es que las personas que habéis sido seleccionadas para poder hacer este comunicado estaréis en vuestra casa y desde vuestra casa haréis una comunicación por teléfono con la estación de radioaficionado que va a establecer el contacto, ¿vale? De manera que cuando la Estación Espacial Internacional pase por encima de esta estación de radioaficionado, pues recogerá el audio de los astronautas, os lo enviará por teléfono y vosotros por teléfono haréis las preguntas. Lo bueno que tiene el grupo ARIS es que todo esto lo va a retransmitir en directo por un canal de YouTube y bueno, la verdad que es una oportunidad que todos quisiéramos poder tener, por lo menos a los que nos gustan las comunicaciones, porque es un hecho completamente insólito y un privilegio el poder hablar directamente con un astronauta. Hay mucha gente de vuestro instituto preparando esto, preparando con mucha ilusión. Los chavales seleccionados van a tener presión, pero bueno, espero que sea la primera presión que tengan en su vida y les sirva para afrontar el resto de su vida con una experiencia muy bonita. Os invito a todos a que estéis con el proyecto, a que lo disfrutéis y a que realmente os lo paséis bien, que es de lo que se trata. Me gustaría haber podido hacer esta presentación en persona. Me gusta ver la cara de la gente cuando le comento, cuando les abro esta ventana hacia la radioafición y sobre todo si hubiera podido resolveros alguna duda con respecto a todo lo que os he comentado, pues la verdad hubiera sido un verdadero placer. Espero haber conseguido el reto o la meta que me había propuesto, que es abriros esta ventana desde este lado, desde el lado de la radioafición, para que vierais, bueno, lo poco o lo mucho que se puede hacer o lo que se puede desarrollar desde este hobby. Si el año que viene puede ser, pues no tengo inconveniente en ver la presentación de nuevo con vosotros, si puede ser en persona, y comentar lo que creáis conveniente. Mucha suerte a todos con el contacto de la Estación Espacial Internacional, con vuestros exámenes, con vuestras metas y a disfrutar del verano en la medida que podáis. Muchas gracias a todos por vuestra atención.